buenas noches para el programa Jóvenes por los Derechos Sexuales y Reproductivos de la Red Interquorum. En esta oportunidad, tenemos el agrado de poder presentar a Enrique Guevara. Enrique Guevara, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Milagritos, por invitarme a participar en tu programa. Yo soy médico ginecobstetra y en la actualidad me desempeño como director del Instituto Nacional Materno Perinatal, más conocido como la Maternidad de Lima. Sí, Enrique, mira, el hospital es muy conocido, hemos visto todo el trabajo que se viene realizando desde tu gestión y todo lo que viene trabajando. Y la pregunta que teníamos nosotros desde Interquorum es, ¿cuáles son esos desafíos que se enfrentan para la prevención del embarazo adolescente desde el hospital? Como nosotros somos un hospital de tercer nivel, no somos un hospital no somos un establecimiento de salud de primer nivel. Por lo tanto, no tenemos mucha cercanía con la comunidad. Ese es un problema muy serio. Porque nosotros, al ser instituto, damos una atención altamente especializada. Entonces, ese es un desafío que tenemos, porque a nosotros llegan las gestantes adolescentes. Ya llegan gestando. Ese es el principal desafío. Y lo que nosotros estamos trabajando ahora es prevención del segundo embarazo. Eso sí lo estamos trabajando, ¿no? Entonces, ya ella vino gestante, ya vino con 22 semanas, 30 semanas de gestación adolescente, ya prácticamente lo que tenemos que hacer es darle todo el soporte, no solamente de la parte física, sino emocional, para que tenga el mejor parto, en las mejores condiciones, pero sobre todo prevenir el segundo embarazo. Eso es lo más importante para mí. Sí, qué excelente. Enrique, y una consulta, en el año 2019 o ese año 2020, ¿tú nos podrás dar alguna referencia de cifras de embarazos reportados o de partos reportados en adolescentes, en niñas? Mira, en líneas generales, en todo el Perú es aproximadamente un 12% el porcentaje de gestantes que son adolescentes, ¿no? Entre 15 a 19 años. Y eso viene a ser un aproximado de unos 60,000 gestantes adolescentes. Es un número bien grande, porque se cree que en promedio hay 500,000 de gestantes al año. No todas terminan en parto, muchas terminan en aborto, pero dentro de ellos el 12% serían gestantes adolescentes. Esto es más o menos 60,000 embarazos en adolescentes. Ahora, de ese 12% es el promedio nacional, es mucho menor en el área urbana, que puede ser un 7%, que es más o menos un número parecido a lo que podría pasar en Europa, 6%. Pero tú te vas al área rural y te vas a la selva, ese porcentaje puede llegar hasta un 30%. O sea, 3 veces más, es altísimo, es muy alto. Entonces, eso es un problema muy grave, existe, porque el 12% es un promedio, pero cuando tú empiezas a revisar por regiones o regiones de la selva, Loreto, Yali, bordean el 30 al 25%, es muy alta la cantidad de gestantes adolescentes. Ahora, en el instituto hemos atendido el año pasado, 1,657 adolescentes menores de 19 años, ¿no? Y eso viene a ser casi un 9% del total de embarazos, del total de partos que tenemos, ¿no? Entonces, esas son las cifras que se manejan de gestantes adolescentes, pero también tener en cuenta que también hemos tenido que atender niñas de 10 a 13 años. Eso también es importante. En el año 2015 atendimos 13 casos, el año 2016 33 casos, el año pasado fueron 9 casos. Gracias a Dios solamente 9 casos, pero lo bueno fuera que eso significara que está disminuyendo. Lo que pasa es que de repente no están teniendo acceso también a los servicios de salud. Eso no lo sabemos. Enrique, y tú como médico y sobre todo como director de este hospital, va a ser distinto que nos dé alguna otra persona, nos diga cuáles son los riesgos, las problemáticas que se enfrenta cuando una niña o una adolescente queda embarazada. Pero tú como médico nos puedes decir cuáles son esos riesgos para la salud, para la vida, porque
de repente podemos tomar una mejor conciencia sobre ello. Una adolescente está en una etapa de la vida que está terminando su desarrollo, o sea, no es como un adulto que ya terminó su desarrollo emocional y mental. Entonces está en un periodo, en un cambio de su vida, que eso definitivamente le va a afectar mucho un embarazo, porque no lo va a entender, y más aún si el embarazo fue un embarazo forzado víctima de una violación. O sea, todavía hay otras cosas más ahí encima, desde el punto de vista emocional y mental de esa joven. O sea, ahí hay algo que uno tiene que trabajar muchísimo. Por eso que en el instituto, en el servicio, hay mucho apoyo psicológico, inclusive psiquiátrico, en estas jóvenes. Pero por otro lado está la afectación de su salud física. La salud física, claro que se va a afectar porque es más frecuente problemas muy graves, y solamente por mencionarte uno, es la preeclampsia. Sí, nosotros tenemos conocimiento de que existe la interrupción voluntaria por indicación terapéutica, más conocido como el protocolo de aborto terapéutico. Y en este caso, es claramente que seguro que en el hospital se han presentado estos casos. ¿Cómo califica usted la atención que brinda el hospital materno-perinatal, el tema del aborto terapéutico? Mira, lamentablemente el aborto terapéutico en el Perú, pese a que ya en el 2024 ya van a cumplir 100 años el penal, donde no penaliza justamente el aborto terapéutico, salvar la vida o la salud de la mujer, ya va a cumplir 100 años. Y desde 2014 recién se hizo norma técnica, en 2014, se han pasado ya 6 años. En esos 6 años, lamentablemente, no se deciden mucho todavía los médicos a tomar conciencia de la importancia de lo que es el aborto terapéutico como un derecho humano. Es parte de los derechos humanos que una mujer pueda acceder a un aborto terapéutico, y esto ético. Todavía nosotros los médicos no terminamos de entender que eso es un derecho fundamental de las mujeres, que es para salvar la vida. No es para que una mujer esté, justamente todo lo contrario, para salvar la vida. Más aún en una niña que fue de 12 o 13 años víctima de violación, donde va a tener afectación de su salud mental por eso, lo que se llama el estrés postraumático, que le va a durar toda la vida, y por otro lado todas las otras cosas que he explicado que le puede dar, todas las otras patologías obstétricas. Esa niña tiene todo el derecho. Entonces, en el instituto ha habido toda una evolución desde el 2009, 2010 que empezamos a aplicar el protocolo, donde había muchas barreras y aún todavía existen muchos estigmas, ¿no? Dicen, estos son unos aborteros, dicen. Entonces, por eso es que nadie quiere hacer. Pero ha ido cambiando, y ahora ya se ha vuelto más como de rutina ya. O sea, ya la gente ha entendido la importancia que tiene el aborto terapéutico y rápidamente le da curso a la atención en aborto terapéutico en el instituto. Y si tú preguntas en otros hospitales, hay muchas más barreras y dificultades que hacen que la mujer no pueda tener acceso, sino que hospital, no, acá no se hace, va a otro hospital, no, acá no se hace. Recién tiene que llegar al instituto para recién podamos atenderla, ¿no? ¿Tú podrás comentarnos, casos donde niñas o adolescentes hayan accedido a este protocolo? Sí, claro que sí. Por eso yo mencionaba que, si más no me equivoco, el año pasado se atendieron una niña de 10 años, me parece, una niña de 13 años también, y cuando hemos hecho la revisión 10 de todo años, el año altamente riesgoso para su vida, 10 años. Sí, claro. Y yo creo que también llegó una niña también de la misma edad, de 10 años, pero a veces el querer ayudar, a veces las organizaciones quieren ayudar a estas niñas, pero hacen vamos a decirlo así, tanto escándalo, que al final se asustó. Esa niña fue con su mamá o con su abuelita, y al final la abuelita se asustó porque veía que todos querían que le hagan el aborto terapéutico a la niña, y al final se fue del hospital. Y entonces nosotros no sabíamos realmente nosotros lo que hemos visto es que ella ha visto demasiación porque le hagan el aborto terapéutico. No de parte nuestra, ¿no? Sino de parte de las organizaciones que dicen, no, tiene que tener un aborto terapéutico, que tiene que ser el aborto, y de repente, ¡pum!,
se fugó la abuelita con la niña, con la nieta, y no volvimos a saber nada de ellos. Entonces eso nos hizo recordar mucho de la importancia de la confidencialidad que tiene que tener todas estas niñas cuando van. Porque van al servicio de adolescencia, que es un servicio aparte, no está con las adultas. Eso es lo que tampoco no tienen pues, los hospitales. Los hospitales deberían tener servicios específicamente para adolescentes, nada más. Porque no un adolescente tú la pones junto con una mujer adulta, se va a confundir muchísimo, no se va a sentir bien. En cambio, si está con otras chicas de su misma edad, es diferente. Entonces, esas son cosas que hay que tener mucho cuidado, hay que ser muy confidencial, hay que darle mucha privacidad, mucha confianza a estas niñas de 10, 11, 12, 14 años, porque si no, más bien pueden ahuyentarlas. Qué interesante. Después de lo que tú comentas, yo digo, estamos preparados en Lima, estamos preparados a nivel nacional con un servicio especial, diferenciado para este tipo de pacientes. Pues dejo la pregunta. No, yo te digo que hay, ustedes ahí he visto varias resoluciones ministeriales que dan las pautas de cómo deben hacerse los servicios diferenciados para adolescentes. Pero tú cuando vas a los hospitales, inicialmente empezaron a crearse servicios para adolescentes, pero yo en realidad no conozco más servicios para adolescentes, lamentablemente. Entonces, esa es una decisión política. Quien está en el poder debe decir que todos los hospitales me tienen que tener un servicio para la atención del adolescente. Y hay que tenerlo, todos tienen que hacerlo. O todos los hospitales tienen la obligación de dar atención del aborto terapéutico a todas las mujeres que así lo soliciten. Pero no hay esa decisión política, ¿te das cuenta? De verdad, muy agradecida por lo que tú nos comentas. Muy buenas noches para todos ustedes. Hemos escuchado a Enrique Guevara y principalmente lo que él nos comenta, esto es una decisión política. Es hora de otra historia. Muchísimas gracias a todos las y los televidentes y les televidentes del programa Jóvenes por los Derechos Sexuales y Reproductivos de la Reinterpol.